Así que tengo el honor y la alegría de invitar a nuestra hermana Tonya de Lyles, que pueda pasar adelante y traerá la enseñanza. Así que les animo a todas que estén muy atentas, por favor, a lo que Dios les quiere decir. Buenas tardes, tengan cada una de ustedes. Cuento hoy día con mi Biblia electrónica, pero he venido para compartir la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Y de verdad es un gran privilegio para mí estar acá con ustedes. Yo asistí a esta iglesia de niña, de muy niña, pequeña. No vayan a adivinar cuántos años tengo, porque son muchos. Pero gracias a Dios por esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por mi padre, el pastor Oliver Williams. Y yo tuve el privilegio de asistir en esta iglesia en mis primeros años, hasta más o menos los 8 años de edad. Entonces, este es un lugar especial para mí, ¿no? Nosotros cuando estuvimos aquí era tierra, ¿no? No había este hermoso edificio, no había el colegio que ahora hay. Y esta iglesia, después de todos estos años, sigue impactando vidas. Y realmente es una bendición, ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y que siga siendo de bendición, que toda la gloria sea a Dios por todo lo que ha hecho acá. Vamos a hablar hoy en día, les iba a contar un poco más acerca de mí también. Mi esposo es el pastor David Lyles, él es el rector del Seminario Bíblico Bautista, y también tengo 3 hijos y todos son casados, gracias a Dios, y también tengo una nieta que está en camino, que de repente en este año ya, en este mes ya va a estar llegando. Gracias. Pero Dios nos ha concedido ese gran privilegio de ser madre. ¿Cuántas son madres acá? Ya la gran mayoría, casi todas, ¿no? Ese gran privilegio que tenemos de ser madres y influir en la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? Influir en la vida de nuestros nietos. Y la manera que nosotros lo hacemos, más que nada, es con nuestras palabras, con nuestra vida vivida delante de ellos, pero con también las palabras de enseñanza que les brindamos todos los días. Y nuestras palabras son sumamente poderosas, ¿no? Ellas tienen el poder de la vida y la muerte, dice el Proverbios. Entonces vamos a estudiar un poco la palabra de Dios hoy día para ver cómo podemos usar mejor nuestras palabras. La palabra de Dios nos puede cautivar. La palabra de Dios nos puede limpiar. La Biblia dice en Salmo 19 que la palabra de Dios es dulce como la miel, que es deseable, pero nosotros a veces no hemos estudiado de repente la Biblia suficiente para entender qué tan hermoso es la palabra de Dios y qué tanto nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios es lo máximo. Entonces, vamos a tomar unos momentos hoy día para tratar de entenderla un poco más. Antes de eso, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir a Dios que nos guíe en este momento. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y te pedimos que nos ayudes hoy día a estudiarla para entender mejor nuestras palabras, para entender cómo guiar nuestras vidas, porque nuestras propias palabras guían nuestras vidas y queremos ser buenos mayordomas de lo que tú nos has dado. Te pido, Señor, que por favor hables a través de ella, habla a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hay algunas personas que cuando ellos nos hablan, nos quedamos casi como encantadas de escucharla. ¿Alguna vez les ha pasado que han tenido de repente una maestra en el colegio o en algún otro lugar donde han escuchado a una persona hablar y
podrían seguir escuchando a esa persona, porque tiene una habilidad, ¿no? Estuve sentada aquí en la primera fila y la hermanita a mi costado me decía cómo hablaba el pastor César, qué buena manera tenía de poder hablar la palabra de Dios. En esos pocos momentos, aquí nomás, ¿no? Y ella empezó a relatar que es algo agradable escuchar a su pastor. Cómo me encantó escuchar eso, ¿no? Y así son algunas personas, tienen una habilidad de hablar y queremos regresar y queremos seguir escuchando. Pero hay otras personas que hablan y te cansas rápido de escucharlos. Ya no quieres seguir escuchando, ¿no? Quieres que se apuren y que terminen, ¿no? Entonces, a veces tenemos esas personas en nuestras familias que hablan y hablan y hablan y hablan demasiado, ¿no? Y no nos es grato escuchar sus palabras. Y hay otras personas que de vez en cuando te encuentras con ellas y siempre es lo mismo, te cuentan la historia una y otra vez. O de pronto esa persona es una persona que siempre se queja. Y no importa si lo viste ayer o si lo viste hace 2 meses, pero tú sabes que la próxima vez que lo vas a ver, se van a quejar. Yo no quiero ser esa persona y me imagino que usted tampoco. No queremos ser conocidas por nuestras palabras que no son buenas. Pero sin embargo, muchas veces eso es por lo que nos conocemos, porque no sabemos manejar bien nuestras palabras, porque no sabemos usar bien esa habilidad que Dios nos ha dado. Hay lugar para las críticas y las quejas, pero realmente deben ser pocas. Nuestras palabras deben ser edificantes, deben ser animadoras, deben ser las que dan gusto a las personas. La palabra en Efesios dice, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El propósito de nuestras palabras, hemos tenido la intención de dar gracia a los oyentes. ¿Hablamos con esa intención? El estudio de algunos psicólogos cristianos que estaban estudiando a familias y cómo ellas se relacionaban entre sí, ellos encontraron que había algo que se llamaba la fórmula de la felicidad. Y que en los hogares donde se practicaban esta fórmula, que se podía predecir que esos hogares iban a ser felices y que las personas dentro de ese hogar se iban a llevar muy bien. ¿Quieren saber esa fórmula? Esa fórmula se llama fórmula 5-1. 5-1. Porque quería decir que en esas casas habían 5 veces más interacciones positivas que interacciones negativas. 5 veces más. 5 veces más las personas compartían palabras edificantes y animadoras. Imagínense. Y también el estudio decía que habían las palabras animadoras, habían las palabras indiferentes y después habían las palabras que, no eran edificantes de ninguna manera, sino destructoras. Y la fórmula de la felicidad indica que las palabras que tienen que compartir entre personas tienen que ser edificantes, apoyadoras, buenas, ¿no? 5 veces más de esas palabras que una palabra indiferente. A ver, vamos a pensarlo, ¿no? Podemos pensar en nuestros hijos que los estamos animando a que se apuren, ¿no? De repente todavía tienen hijos en casa o se acuerdan cuando sus hijos eran pequeños. Hay muchas maneras de decirlo. Podemos decir, apúrate, que es tiempo de salir. ¿Es positivo o es negativo? Bueno, realmente no tiene que ser ni positivo ni negativo, puede ser indiferente. Pero también puedo decir, apúrate, ¿qué te pasa? ¿Positivo o negativo? Negativo. O puedo decir, tenemos que salir en 15 minutos. Ya, por favor, necesito que te apures un poquito. ¿Positivo o negativo? Más positivo, ¿no es cierto? Entonces, mi intención es darle ese toque especial para que mis interacciones sean, no, apúrate porque tenemos que salir, indiferentes, o apúrate, ¿qué te pasa? Negativas, sino
por favor, necesitamos salir a tal hora. ¿Vas a estar lista? ¿Vas a estar listo? Tenemos que salir. Ya. Es completamente diferente. Cuando nosotros salimos de una interacción positiva, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos sentimos cuando se ha terminado una interacción positiva en nuestra casa? Nos sentimos bien, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos a veces si una persona es indiferente a lo que decimos? No es ni negativo ni positivo. ¿Nos sentimos indiferentes? De repente nos sentimos mal, pero ¿por qué es indiferente? ¿No? Nosotros estamos esperando que sea bondadoso, bueno, agradable con sus palabras, pero ha sido indiferente. Entonces la indiferencia puede provocar negatividad. Entonces es un esfuerzo especial que se tiene que hacer para que las palabras salgan positivamente. Hay necesidad de que nosotros obremos en una manera positiva. Tenemos unas hojitas para repartir, entonces si las tienen por ahí, las vamos a repartir y dentro de estas hojitas van a encontrar los puntos que vamos a tocar hoy día. También, no sé si tienen lapiceros, si hay espacios para llenar, pero también hay en todas esas páginas, hay los versículos que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a leer algunos versículos. Con el pase del tiempo y aún los días en que nosotros estamos viviendo, hemos visto que el poder de dar palabras positivas de repente no es muy común o tan común como lo era en algún momento. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un enamoramiento, noviazgo, donde se escribían notas o cartitas? ¿Sí? ¿Se escribían notas al enamorado, al novio? ¿Sí? ¿Alguien? No. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacen las mujeres cuando van a escribir una carta, una tarjetita? ¿Qué hacen? Nos ponemos a pensar, ¿qué le voy a decir? ¿No? De repente le dibujamos florecitas o corazoncitos o algo en el papel, ¿no es cierto? ¿No? De repente tenemos algunas palabras muy especiales que queremos decir, pero lo queremos decir en una manera impactante. Entonces nos esforzamos para pensar, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y hay un esfuerzo especial cuando nosotros escribimos palabras, ¿no? Para las mujeres especialmente, las mujeres en la manera que nosotros vivimos y la manera que piensa nuestra mente, es muy catártico, es muy bueno cuando nosotros podemos escribir las palabras que queremos decir. Porque en nuestra mente las tenemos acá, pero no están muy precisas, pero estoy un poco confundida. Pero cuando lo empiezo a escribir, ¿qué pasa? Es como ese hilito todo enredado en la cabeza, en la mente. Lo vamos sacando, vamos deshilando todo y las palabras comienzan a fluir. Ahora me siento mejor, ahora sí puedo entender lo que quiero decir, ¿no? Y eso es la manera que nosotros, bueno, más anteriormente se hacía, pero ahora, hoy en día, ¿qué hacemos? Tenemos un aparatito, teléfono, ¿no es cierto? Y mandamos texto, ¿no? Y mandamos textos y esos textos, nos demoramos demasiado tiempo para todo el floro, rápido nomás. Enviamos un texto, ¿no? Pocas palabras, así directas, ¿no? Entonces, de repente perdemos un poco de esa positividad, de esa influencia que podemos tener porque, bueno, ahora lo queremos todo más rápido, ¿no? Y no nos sentamos a pensar. También hemos visto en la pandemia que hace que las personas estén bien concentradas, ¿no? En sus propias necesidades, están dentro de su casa, no pudieron salir muchos días, estuvieron solamente con las personas en su casa, no tuvieron que relacionarse mucho tiempo.
y se acostumbraron a relacionarse de la manera que se relacionaban en casa, que es a veces una manera abrupta, corta, no pensando en la otra persona, no tratando de dar gracia al oyente. Nos acostumbramos por mucho tiempo que estuvimos encerrados. Entonces, este mundo tenemos que tener cuidado porque influye en nuestras vidas para hacer algo que de repente no es de la mejor manera, pero siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, si tienen sus hojitas ahí, vamos a empezar con Proverbios 15:1. En Proverbios 15:1 vamos a leer del 1 hasta el 4. ¿Okay? Dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Hasta ahí nomás. La blanda respuesta, la palabra blanda. ¿Qué significa blanda? Suave. La respuesta suave. Si vamos buscando en diferentes versiones de la Biblia, vamos a decir la palabra suave, la palabra gentil, la palabra amable, la palabra apacible. Todas muy buenas maneras de interactuar. Esto quita la ira, calma la ira. Pero la palabra áspera, ¿qué hace? ¿Qué es una palabra áspera? Otro sinónimo de áspera. Hiriente, ¿no? Agresiva. ¿Qué hace? Hace subir el furor, el enojo, provoca el enojo, ¿no es cierto? Si nosotros constantemente en nuestra casa tenemos pleitos, si constantemente hay enojo, de repente sería una buena pregunta, ¿qué está provocando este enojo? ¿Está provocando este enojo mis palabras? ¿Mis palabras están haciendo subir el furor de alguien? Es una buena pregunta. Seguimos con el próximo verso. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. ¿Qué es adorna la sabiduría? ¿Qué es adornar? Decorar, ¿no? Hacer que un lugar sea bonito, ¿no? La lengua sabia hace que la sabiduría sea bonito, sea atractiva. ¿Queremos que nuestros hijos sean sabios? ¿Queremos ser sabias nosotros? Entonces tenemos que ver la sabiduría como algo bonito, algo deseable, ¿no? Pero la boca del necio hablará sandeces o necedades. Una traducción dice, escupe tonterías. ¡Qué terrible! Esa es la capacidad que tiene la boca, de hablar sabiduría, de ser que la sabiduría sea atractiva o de escupir tonterías. ¿Cuál prefieres recibir? ¿Prefieres que te escupan tonterías? ¿O prefieres que te enseñen en una manera que es agradable, donde quieres seguir escuchando, donde estás dispuesta a escuchar? Si eso es lo que queremos, entonces podemos pensar que esto también es lo que debemos dar, ¿no es cierto? Verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, la lengua que trae paz, es un lugar donde uno puede descansar. Si nosotros conocemos una persona que habla de una manera pacífica, sabemos que podemos ir al encuentro de esa persona a encontrar paz y también a encontrar refrescura del alma con esa persona, porque su manera de hablar es apacible, es árbol de vida. Pero la persona con una lengua perversa dice que quebranta el espíritu, destruye a una persona. El verso 7 de ese mismo capítulo dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, pero no es así el corazón de los necios. Aquí en este pasaje podemos ver que la lengua es pequeña pero poderosa.
Es pequeña pero poderosa. Y esta lengua es capaz de ser tantas cosas buenas, de animar, de agradar, de ser amable, de ser pacificadora. Pero también esa misma lengua tiene habilidades de destruir por completo. Estoy seguro que en un cuarto de ese tamaño hay mujeres que cuando hablamos de palabras que destruyen, hay ciertas palabras que vienen a su mente porque han sido víctimas de ciertas palabras. Y esas palabras las arrastramos mucho tiempo. En Santiago capítulo 3 y verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña chispa. Una pequeña chispa. ¿Qué tan grande es una chispa? ¿Se han puesto a pensar? La chispa antes de la llama. Antes de que venga la llama. Es rapidito, ¿no es cierto? Una chispa, una cosita así mínima. Pero cuando salta en el lugar, en el momento preciso, es capaz de prender un fuego y encender un bosque. De repente algo pasó con usted en un momento, que una persona le dijo una palabra en un momento preciso que le marcó el corazón hasta el día de hoy. Una palabra simple como tonta. Y esa persona que le dijo esa palabra no se dio cuenta la profundidad el cual tocaría su corazón. Una chispa, una cosa chiquita. Lo que nosotros deseamos como hijas de Dios es apagar esa chispa antes de que encienda algo. Puede ser que algo chispea de nuestra boca, pero queremos aprender a apagarlo, reconocer inmediatamente que esto puede encender un bosque. Esto puede ser terrible, puede ocasionar un daño y tenemos que aprender a decir, perdóname, lo siento, porque esa lengua es tan poderosa. El número 2 en sus páginas dice, la destrucción hecha por mi lengua es difícil de superar. Miren este pasaje de Santiago 3, del 6 a 8, dice así, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Miren este pasaje unos momentos. Hay muchas cosas que podemos encontrar acá de la lengua, pero quiero saber qué se destaquen para usted. Míralo otra vez. ¿Qué se destaca? Alguien que quiere compartir algo que se destaca para ti. No hay respuesta equivocada. ¿Qué dice la Biblia de la lengua? Es un veneno mortal. Es un veneno mortal, ¿no es cierto? Si yo estoy llevando veneno mortal, yo tengo la capacidad de hacer daño a otras personas como hacer daño a mí misma también, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos con la lengua. La lengua es ese veneno mortal. La lengua tiene esa posibilidad de destruirme a mí misma primero y luego a las otras personas. Mis palabras pueden ocasionarme a mí daño. Dice acá, y contamina, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Todo el cuerpo llega a ser contaminado, ¿no? En el libro de Hebreos está diciendo, mirad que no crezca raíz de amargura entre vosotros, porque esto contamina a muchos. Y es mi amargura que me hace daño a mí y luego contamino a otras personas. Son mis palabras que me dañan primeramente a mí y luego dañan a otras personas.
¿Cuántas oportunidades hemos escuchado a una persona decir, no, pero yo soy tonta, o yo soy fea, o yo no puedo, o soy incapaz? Cuando nuestros hijos son pequeños y dicen, yo no puedo, no puedo, y no quieren hacerlo, si somos buenas madres, ¿qué decimos? Sí, tú puedes, ¿no es cierto? No hables así. Sí, tú puedes hacerlo. No digas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese niño se está contaminando. Cuando él dice no puedo, ninguna buena madre le va a decir, sí, tienes razón, eres un inútil, ¿no? Qué terrible. Él mismo se está contaminando y nosotros queremos decir, no hables de esa manera. No es correcto. Esto no es la verdad. Primeramente, cuando yo me hablo en una manera que no es verdadera, entonces no estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Dios dice que yo soy amada, que yo soy escogida, que yo puedo hablar de las riquezas de su gracia, como dice en Efesios. Yo tengo algo que dar a otras personas y también yo soy creada en su imagen. Entonces cada persona, incluyéndome a mí misma, y cada persona que recibe mis palabras, es una persona creada en la imagen de Dios y digna de respeto, de honra, porque es semejante a su Dios. Es algo que ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra tiene, solamente el hombre, ¿no? Y mis palabras pueden destruir eso que Dios ha llamado bueno. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando Él terminó, dijo, esto es bueno. Dios no quiere ver que su creación se autodestruye o que destruye tampoco a otras personas. La destrucción primeramente destruye a mí y luego destruye las personas a que están a mi alrededor. Yo tengo esa capacidad de cambiar una vida para siempre con mis palabras, para bien o para mal. ¿Cuál quiero usar? Mis palabras son una semilla que rendirán fruto en el futuro. Mis palabras son una semilla que darán fruto en un futuro. ¿Qué clase de semilla estoy plantando? ¿Estoy dando buenos frutos? ¿Estoy sembrando para cosechar buenos frutos? ¿O estoy sembrando para cosechar algo no tan bueno? Ese poder está dentro de mí. Como dice también Gálatas 5:9, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Yo solamente tengo que ser inconstante, tener falta de consideración, de amabilidad, de amor con un prójimo, con una persona que vive en mi casa, solamente unas cuantas, pocas veces, pero es suficiente para desanimar a una persona por mucho tiempo. Cuando la Biblia dice que nuestra lengua es como un fuego que destruye tan grande bosque, a veces es difícil de recuperar lo que hemos hecho. Cuando hemos destruido algo, cuando un bosque se ha quemado, ¿cuántos años demora para que esos árboles vuelven a crecer? Para que vuelva a haber fruto ahí donde debe haber. Es una destrucción que demora en recuperar. Por eso queremos tener el cuidado necesario con nuestra boca. Número 3, también es imposible que mi lengua sea edificadora y destructora a la vez. Santiago 3, del 6 al 8, o del 8 al 10, dice así. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos bendecir, cantar a Dios, alabarlo el día domingo en la mañana y a salida hablar mal del hermano. No podemos hablar bendición y maldición a la vez. Cuando nosotros tenemos una pequeña fruta que contamina todo el saco de fruta, todo el paquete, ¿qué pasa? Es una sola fruta, pero ha contaminado todo, ¿no? Es una sola fruta y la fruta que iba a ser buena, la que estaba a su costado, ya no puede ser buena, porque la hemos contaminado, se ha contaminado con lo malo. Nuestras palabras de así también envenenan, ese veneno mortal que tenemos, no solamente venena a nosotros, pero también envenena a las personas alrededor de nosotros. Nosotros decimos bendición, pero no podemos decir maldición sin envenenar a otras personas. Así como nuestra bendición edifica, nuestra maldición también queda en el corazón de los oyentes que están escuchando nuestras palabras. Y de repente nosotros podemos llegar a perdonar a la persona que nos ofendió. Pero si hemos dicho palabras no gratas acerca de la persona que nos ofendió delante de otras personas, delante de nuestras amistades o de nuestros familiares, ellos se van a quedar con el hecho de que esa otra persona nos ofendió o te ofendió. Y de repente van a tomar lado y van a estar ofendidos porque esa persona le ofendió a mi mamá o esa persona le ofendió a mi tía. Entonces van a estar enojados. Pero usted ya lo perdonó, ya no tiene ofensa. ¿Pero qué ha hecho? Ha envenenado con el veneno mortal a una persona y ahora esa persona sigue molesta con la persona que le ofendió. No, pero yo no estoy molesta. Lo que podemos hacer, el daño que podemos hacer. Si yo deseo que mi lengua sea edificadora, ¿qué tengo que hacer? Muchos de nosotros pensamos, bueno, tengo que esforzarme más, tengo que aprender a morderme la lengua, tengo que no ser tan fosforito, porque yo me enojo muy rápido, tengo que saber guardar la lengua, tengo que no hablar así. Y pensamos que solamente un poquito de esfuerzo y vamos a ser mejor, y lo vamos a superar, y vamos a ser mejores madres, o mejores abuelas, o mejores maestras, solamente con un poquito de esfuerzo. Pero Santiago 5:3 dice, pero ningún hombre puede tomar la lengua. ¿No? ¿Ahora qué? Bueno, mejor nos vamos a la casa y acá se terminó todo. ¿No? O podemos decir, no, pero nosotros no somos hombres, nosotras somos mujeres. ¿No? Y nosotras sí podemos tomar la lengua. Nosotros podemos, el hombre solo no puede tomar la lengua. Pero el hombre puede tener la ayuda de Dios para domar la lengua. Eso sí puede suceder. Tienen ahí en sus hojitas bajo el número 4 un versículo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. A ver, ayúdeme con esa última parte. ¿Qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está nuestra respuesta. La palabra de Dios siempre nos da respuestas. Aquí está. Tú quieres dar palabras de sabiduría, tú quieres dar palabras buenas, tú quieres ser el hombre bueno que la abundancia de su corazón habla cosas buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar el corazón con lo bueno. Acá está. Tratar de hacerlo por nuestra propia cuenta, nosotros ya sabemos que vamos a fracasar, que nos vamos a poder hacerlo por un día y luego alguien nos va a decir algo y vamos a perder los papeles, ¿no? Y me equivoqué. Pero con la ayuda de Dios las cosas pueden cambiar. Si queremos
un corazón que puede hablar cosas buenas, entonces ese corazón primeramente necesita ser cambiado por Jesucristo. Tiene que ser residencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo puede hablar y puede decir, no digas eso. Y tú le puedes escuchar y puedes decir, no debo decir eso. Y la única manera que eso puede suceder es que si usted es hija de Dios. Entonces le hago la pregunta en esta tarde. ¿Usted es hija de Dios? ¿Usted tiene al Espíritu Santo que mora en su ser, que le habla, que le convence cuando va a hacer algo que no es correcto? Porque ese es el trabajo del Espíritu. Es el trabajo del Espíritu que convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer, el Espíritu que mora dentro de nosotros, ese es su trabajo, y Él dice, no, te dije no. Al Espíritu Santo le encanta hacer su trabajo. Él lo quiere hacer, Él te quiere ayudar, pero Él tiene que morar en ti primero para poder ayudarte. Luego de eso, no puedes apagar al Espíritu con el pecado. Tienes que quitar el pecado de tu vida para poder escuchar el Espíritu Santo que mora en ti. El corazón cambiado, el corazón que recibe sabiduría de Dios, puede impartir sabiduría de Dios. El corazón que recibe amor de Dios, de la abundancia de esa boca va a hablar el amor de Dios. La palabra dice en Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Yo quiero que esas sean mis palabras. Quiero que mis palabras sean llenas de gracia. El corazón que sabe evitar el pecado tiene más lugar para cosas buenas en vez de tener un corazón lleno del pecado. Pero la Biblia también tiene una indicación para eso. Ahí está, Salmo 119:11, muy conocido. En mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres evitar el pecado? Guarda las palabras de Dios en tu corazón. Y cuando tu corazón rebosa de las palabras de Dios, ¿qué vas a dar? Palabra de Dios. Palabras llenas de gracia. ¿No es cierto? La gracia para con Dios y para con los hombres se adquiere cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Miren este pasaje en Proverbios 3:1-4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Cómo? Guardando la sabiduría de Dios. Hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres. La habilidad para tener esa palabra gentil, amable, respetuosa, bondadosa, pacífica, misericordiosa, longámina. Todo eso viene porque la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Santiago 1:19-22 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa parte la conocemos, sabemos que debemos ser así, que no debemos airarnos. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Sí, pero ¿cómo llego a ese punto? Y el próximo verso nos dice cómo podemos hacer eso. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recid con mansedumbre la palabra implantada. Recibe la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recibid con palabra implantada. Recibe la palabra, desecha. Tienes que hacer el hacedor también, el oidor que recibe
y el hacedor que desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Saca eso de tu corazón para que en tu corazón haya un espacio para lo bueno, para que la abundancia de ahí pueda hablar tu boca. El reto en esta tarde es recibir la palabra para dar gracia al oyente. Pero el reto también es el motivo por lo cual Dios nos tiene acá en la tierra cuando llegamos a ser hijos de Dios, que es de dar su palabra. Cada una de nosotros conocemos a una persona que necesita la palabra de Dios, ¿no es cierto? Necesita sanidad, necesita que alguien le dé apoyo, le dé aliento, le dé palabras animadoras, le dé un buen consejo. Y si tú eres hija de Dios, entonces tú eres embajadora de Cristo para dar esas palabras. Tú puedes ser esa persona que da gracia a los oyentes. Tú puedes cumplir el propósito que Cristo tiene para ti acá en la tierra por medio de que desde tu corazón fluya lo que otra persona necesita oír. Y sabes, Dios también es nuestro ayudador en todo eso. Él nos ha puesto aquí para cumplir este propósito de edificar, de que las palabras no sean ásperas, pero que den aliento. Y Él nos dice, y si tú lo quieres hacer, solamente pídeme. Esto es mi voluntad. Me encanta este verso porque me anima que lo que Dios quiere que lo haga, Él lo hará por medio de mí. Él me ayudará a hacerlo. En 1 de Juan capítulo 5 tenemos estos versos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es su voluntad que nosotros hablemos en una manera que edifique? Por supuesto. ¿Es su voluntad que nosotros amemos al prójimo con nuestras palabras y nuestros hechos? Si estas son las voluntades de Dios, entonces Él nos va a capacitar para hacer lo que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que primero estar listas para ser esas embajadoras, esas personas que pueden hablar. Y únicamente lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por medio del poder del Cristo resucitado que vive en nosotros. Él es quien nos va a dar el poder para hacer esas cosas. No nuestro esfuerzo, no un intento más que yo lo puedo hacer. Solas no podemos, ningún hombre puede domar la lengua. Pero el poder de Cristo en nosotros sí puede ser para edificación. Vamos a orar y vamos a concluir en esta lección. Y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer para ser esas personas que tienen el corazón lleno de buenas cosas y que de la abundancia de ese bueno podemos hablar. Dios Padre, te pedimos que tú seas el que haces toda esta obra en nosotros. Te pido también, Señor, que si hay una persona aquí que no tiene ese poder del Cristo resucitado en ellos, que no tiene al Espíritu Santo en ellos, que, Señor, le puedes convencer de eso en esta noche. Que ellas pueden tener un corazón cambiado y diferente y que puedes venir a morar en sus vidas. Te damos gracias por el Espíritu Santo que viene a morar, que nos ayuda a entender lo correcto y lo incorrecto, que nos convence de nuestro pecado, que nos convence de lo que es justo e injusto, incluyendo nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que hablan en una manera que es árbol de vida a otras personas, que da gracia al oyente, que es persona que da palabra blanda que quita la ira. Queremos ser siervas tuyas y queremos que estas verdades se manifiesten en nuestras vidas y nos encomendamos a ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.